Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, nosotros bien bárbaro como siempre, acá junto a nuestra compañera Lando Iris, a quien saludamos ya. ¿Cómo estás, Lando Iris? Me encuentro muy bien, muy contenta. Gracias por estar aquí. Bien, el día de hoy estamos con un tema que ya habíamos anunciado creo en el video anterior y vamos a hablar sobre los lazos familiares, ¿sí? Y muchos conceptos que tenemos acá en este plano y muchos de ellos también causan confusión, ¿no? Y sería muy bueno que ustedes sepan, digamos, cómo encarar este tema y además por qué suceden algunas cosas y a qué se debe, ¿no? Nosotros cuando encarnamos en este plano, en esta vida, eh, venimos y formamos parte de una familia. Entonces, la pregunta sería, eh, ¿eso ya está previamente fijado a qué familia vamos a pertenecer o con quién vamos a convivir en esta vida en particular, en esta encarnación? ¿O es como una especie de suerte, no sé, eh, como una sorpresa, digamos, como una caja de bombones, que donde, bueno, te toca lo que te toca? No, no es a la suerte, está ya decidido desde el principio, o sea, desde antes de llegar al plano como tal, ya está establecido en qué familia, en qué lugar, entiéndase país, pueblo, etcétera. Y eso tiene mucho que ver con las experiencias que faltan vivir y con las deudas kármicas o con los dharmas que tenga la persona. Ah, perfecto. Y, por ejemplo, esa creencia que se tiene de que existen almas grupales, Si se refiere a que reencarnan juntos, eso no existe. Sí puede venir un grupo de personas trabajando, por decirlo así, por ejemplo, si en algún momento un grupo de personas se convirtió en discípulos de un maestro X, en la próxima existencia sí pueden entonces todos unirse nuevamente bajo la guía de ese maestro. Pero fuera de eso, realmente no vienen en grupos conscientemente. Lo más cercano que puede ocurrir es que, como mencioné, según los karmas, tengan que entonces reencontrarse las personas. Por ejemplo, usted tuvo un problema con un hermano en una vida anterior y en esta vienen juntos, pero ya no como hermanos, sino quizás papá, hijo o sobrino, tío. Sí puede ocurrir así, pero no es que tengan un lazo que los una y tengan que siempre encontrarse en todas las existencias juntos ni nada de eso. ya está predefinido con quién nos va a tocar encarnar. Por algún motivo en particular, o sea, puede ser que tengamos nosotros la misma línea de evolución, o digamos el mismo nivel de evolución. No, no tiene que ver con el nivel de evolución, tiene que ver con las experiencias o las deudas que se tengan. O sea, si la persona que va a reencarnar necesita una familia de mucho dinero, adinerada, porque le toca ese dharma en esa existencia, pues van a ser bajo una familia de ese tipo. Quizás en un país donde no se sufre mucho, donde todo es más liberal, tienen más acceso a hospitales, medicinas, etcétera. Entonces, vienen a ser en ese entorno cómodo de cosas positivas que le ocurren todo el tiempo, porque ese es el Dharma que le va a tocar en ese momento. Así que según es el Dharma o es el karma, es donde la persona va a nacer
o bajo la familia que van a ser. Bien, entonces justamente llegamos al punto que quería tratar, que es sobre los lazos familiares. Es decir, en cada una de estas encarnaciones, el tema de la familia y de estos lazos prácticamente no tienen absolutamente nada que ver, sino el mismo hecho de haber nosotros encarnado como una familia y todo ese sentimiento que se genera en el momento, digamos, de formar parte de esa familia. Porque en vidas pasadas, obviamente, un ser con otro ser puede que no hayamos tenido absolutamente nada que ver y en futuras encarnaciones podemos seguir caminos completamente diferentes. ¿Es así? Sí, claro que sí. Es como aquel ejemplo que me parece que yo lo comenté cuando hablamos del karma y el dharma en esa grabación, que compartí el ejemplo de cuando unen a varias personas que han sido asesinos a través de muchas existencias y han dejado esas familias sufriendo, pues unen quizás 10 de ellos y los ponen a nacer como una familia, siendo hermanos, primos, prima, tía, sobrinos, mamá, papá. Y dentro de esa familia, en algún momento de su existencia, va a venir un asesino igualmente y va a eliminar a quizás de esos 10 a 9 y deja solo a uno, para que ese uno pueda sufrir entonces ese sufrimiento, pueda sentirlo, todo lo que ha provocado a través de muchas existencias, haciéndole daño a otras familias, asesinándole a sus hijos, a sus hermanos, pues en esta viene a pagar de esa forma, perdiendo a toda su familia y quedando esa única persona vivo para que sufra lo mismo que ha hecho. Eso es un karma. Pero, obviamente, los que desencarnaron, los otros 9, que también eran asesinos en otras existencias, también están pagando, pero de otra forma, que sería entonces con la desencarnación. Pero entiéndase, en otras existencias ellos no se conocían, no tenían ningún tipo de lazo, son personas completamente ajenas, que es en esta existencia en la cual los unen a todos como familia. Así que tanto como antes, en esta o la próxima, sí los miembros de la familia toman diferentes rumbos. No significa que necesariamente siempre van a venir juntos por ser familia. Eso, si lo están pensando, no, es equivocado. Wow, wow, la verdad resulta increíble, ¿no? Y también por ahí nos ayuda un poquito a comprender de por qué suceden este tipo de cosas, o sea, el ejemplo que vos diste. Sí. Y cuando sucede algo tan terrible como eso, la mayoría de las personas no puede entender y no puede creer cómo un miembro de la familia puede llegar a hacer semejante atrocidad. O sea, y dicen, pero y era de su propia sangre y esto y lo otro. Bueno, yo creo que con esto queda más que claro que esto ocurre exactamente como nos estás contando, Sania. Sí, incluso las personas se ven indignadas, incluso los vecinos alrededor sufriendo y los ves con las manos en la cabeza, haciendo estos gestos, impresionados porque mataron a ese niño que vivía ahí con esa familia, pero no saben que en las existencias anteriores, quizás 5 o 6 existencias, ese niño que ahora es un niño, fue adulto, hombre, mujer, asesino, asesina, que eliminó a muchas personas y dejó muchas familias sufriendo. Que sea un niño aquí ahora no significa que es inocente, al contrario, ocurre el evento de desencarnación precisamente porque venías con muchas existencias haciendo el daño. Así que es como usted dice, los que están fuera no comprenden, los que no conocen estos temas sobre el karma no van a comprender, se van a impresionar de cómo es posible que desencarnaron a ese niño. ¿No? Es un niño aquí ahora, pero no es inocente. Bien, o sea, a ver, yo creo que esto, no sé, ¿no? Además de increíble,
quizás les resulte un poco, no vamos a decir cruel, Ujú. pero con estos conceptos ya tendrían que dejar un poquito de lado todo esos sentimientos humanos, digamos, que atan tanto, ¿no?, al tema familiar, porque yo creo que en un grado evolutivo mayor o en otro nivel superior, todos estos sentimientos ya van quedando de lado. Es más, creo que nos comentaste que los seres de mayor evolución o mayor grado superiores ya no tienen tanto ese sentimiento de familia, de amor, pero no es porque no sientan digamos, el amor, sino específicamente a un ser. Quizás el amor es igual absolutamente para todos por igual, sea, ya sea tu hermano, tu madre o cualquier otro ser de tu misma raza. En realidad, ellos sí sienten amor, pero la parte real del amor, entiéndase esa fuerza Cristo que todos los seres poseen en su interior, ellos la tienen ya a niveles más elevados y eso significa que no existe condiciones, no existe, tengo cariño solamente para mi mamá y mi papá, pero el extraño lo miro por encima del hombro, eso no existe. Tal cual. Es, es una fuerza ya en todo su esplendor, en la cual ellos aman igual a todos los seres vivientes, tienen respeto igual para todos y no existe esto es mío como lo que es aquí humanamente la pareja, que no la miren porque es mía, no te me acerques porque yo estoy casado. No, eso no existe en esos seres superiores, por lo cual tampoco existe entonces el concepto de familia, porque para ellos todo es lo mismo. Es como aquí humanamente podemos observar en el mundo animal, que quizás si tomamos de ejemplo a los caninos o los perros, ellos no se separan en cuanto hijos, mamá, hija, whatever, papá, nada de eso. Cuando la mamá tiene sus cachorros, humanamente piensan son sus hijos, pero cuando esos cachorros están ya más grandes, entre ellos mismos se siguen multiplicando. Eh, Tiene entonces relaciones íntimas, como les dicen, la mamá con su propio hijo, hermano con hermano, según el concepto humano. Pero para ellos no existe ese concepto. Tienen una mente, por decirle así, un ser más elemental, así que es más neutral. Pero al igual, a niveles superiores, tampoco existe esa separación de mamá, hijo, papá, hermano, tío, nada de eso existe. Simplemente yo soy un ser y estoy funcionando como un medio para traer a otro ser a la vida. Eso es todo. Sí, si estamos hablando de alguna raza que tarde un tiempo prolongado el niño en crecer, pues obviamente quien tiene a ese niño pues lo cuida, como hacemos aquí humanamente, que cuidamos a nuestros hijos hasta cierta edad, que ya son adultos y los dejamos ir. Pues sí, puede ocurrir así, pero no con ese apego de esto es mío, sino con esa conciencia de yo tengo que ayudar a este ser. Y eso es todo, queda ahí. No hay sufrimiento, no hay agonía de si desencarna ese niño o si llega adulto y se va y lo abandona. No, no existe nada de eso. Incluso dentro de la sexualidad tampoco existe esa separación, que viene siendo, si damos un ejemplo, las chiquitinas o los chiquitines. Hemos hablado varias veces sobre ellos Sí. y hemos mencionado que son una raza creada específicamente para procrear. Y eso significa que dentro de la misma raza, ellos se procrean unos con otros. Lo que nosotros llamamos mamá, hijo, tienen relaciones y procrean juntos.
hermano, hermana procrean juntos, porque no existe ese concepto que solo se creó aquí, de hecho solo existe aquí en el planeta Tierra, La en moral. otras humanidades no existe. Lo que existe a nivel superior es la vida y la procreación, la expansión de la creación. La creación no se puede expandir si no existen más seres vivientes que muevan ese cuerpo a expandirse. Si siempre se queda en lo mismo, la misma cantidad de seres vivientes, entonces no va a existir una expansión, no va a existir una evolución de seres vivientes. Nunca, va a estar todo estático. Así que se requiere la procreación. La procreación es vida y eso es parte de la evolución. No es un tabú, no es algo en lo cual debemos estar en contra, y eso pues obviamente conciencias superiores lo comprenden y están a la disposición de la evolución, especialmente pues esta raza de la que hemos hablado, los chiquitines. Ellos, podemos decir que para 200 chicas chiquitinas de ella hay solo un varón, un hombre, para embarazar a todas esas chicas. Wow, caramba. Yo creo que los Porque, muchachos que nos están escuchando van a empezar a preguntar dónde se encuentra esta raza o en qué planeta y cómo hacemos para llegar ahí, ¿verdad? exacto, ellos no se dejan guiar por ese concepto primitivo de mamá, papá, hermano, tío, no, eso no existe, simplemente tienen un propósito en su norte y es procrear para ayudar a la evolución, a expandir ese cuerpo gigantesco que es el cosmos. Ellos no tienen ninguna otra cosa, no existe el ego, no existe eh, conceptos ni tabúes, nada de eso. Eso es solamente de aquí. Así que si nosotros fuéramos a ese planeta, vamos a encontrar que quizás a nivel del planeta hay 300 chiquitines y miles de chiquitinas. Y como ellos son creados precisamente para eso, para procrear, ellas están embarazadas 3 meses como mucho, 3, 4 meses como mucho. No tardan 9 meses así como nosotros. Y cuando dan a luz, esos bebés crecen rápido, crecen muy rápido también, no tardan años así como nosotros, porque vuelvo y repito, fueron creados con ese propósito. Así de importante es ese propósito a nivel cósmico, que incluso crean seres para eso. Pero desafortunadamente aquí en el planeta Tierra está entonces ese concepto que lo que hace es separar a la humanidad uno de otro, porque este es mi papá, este es mi mamá, este es mi hermano, este es mi tío, y de ahí, de ese círculo hacia afuera, ya nadie más importa, ya nadie más puede entrar, todos son extraños, ajenos, o sea, es un concepto bien dañino, bien dañino. Claro, y yo creo que también, como siempre, ¿no? Como siempre ocurre, la religión tuvo mucho que ver en eso, ¿no? Y que hayamos estado tanto tiempo, digamos, dormidos y dominados en ese tema, sobre todo en el tema moral, porque no se puede tener absolutamente ningún tipo de relación con ninguno que forme parte de la familia, porque no, te crucificaban, te lapidaban y, y lo mismo, o sea, no podías vos mirar, como creo que dice uno de los mandamientos, no mirar a la mujer de mi prójimo, porque no sé, era un pecado y bueno, y después ibas a ser castigado eternamente, bueno, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Todo eso negativo nace de este mismo concepto de la familia. Al las religiones crear el concepto familia, comenzamos entonces a dividirnos y ahí es que nacen entonces esos problemas de infidelidad, de acosar, adultos acosando a niños y muchas cosas muy feas. Nacen precisamente de ahí, de ese concepto familia, de separar, y fue creado por las religiones.
Y entonces aquí en este planeta aplaudimos las creencias y las religiones y la ponemos en un pedestal cuando en realidad han causado tanto, tanto daño, porque es natural del ser humano. Y bueno, ya estaríamos haciendo, alejándonos un poquito del tema, pero es natural que el hombre embarace a muchas mujeres. Por Sí, eso así es. es, la mujer tiene un proceso un poco más lento en cuanto a la procreación, tanto para la preparación como una vez que ya está embarazada, tarda 9 meses en dar a luz. Así que el hombre no, el hombre está constantemente preparado para continuar procreando. Y ese instinto natural del cuerpo siempre se encuentra ahí activo. Y ahí que entonces nacen, que observan a otras mujeres, quieren entonces ser infieles, que no estamos diciendo que eso es correcto, no estamos diciendo eso, porque ya en este tiempo no existe una conciencia al nivel de lo que es este tipo de sexualidad, que es la sexualidad medieval. Ya eso está corrompido en todos los niveles. Así que no estamos diciendo vayan a ser infieles a sus esposas o a sus parejas, no. Es que lo natural al principio, cuando se creó la humanidad, era ese tipo de sexualidad. Que el hombre tuviera varias mujeres y embarazara a tantas mujeres como fuera posible para que el ser humano continuara entonces expandiéndose, no solo en la Tierra, sino en otros planetas también. Entiéndase, cuando ya existieran muchos humanos aquí, entonces extraerlos y llevarlos a otros planetas para seguir expandiendo. Pero eso se perdió, como usted dice, las religiones pusieron su mano ahí y dañaron a la humanidad, pero lo natural era entonces ese tipo de sexualidad que ya está completamente perdida y se añade entonces el tema de la familia con más razón, se separan más las cosas y pues, ¿qué digo? Bueno, yo creo que a esta altura varios van a querer volver, ¿no? A esos inicios. Volviendo al tema de la familia, em, justo estaba recordando un, un comentario que había hecho una persona con respecto a problemas familiares y yo creo que viene justo al caso porque el hecho de que en una familia dos miembros de una familia no se lleven bien o vivan como perros y gatos, como quien dice, se debe justamente a eso, ¿no? A que no son dos seres que tienen que estar eternamente juntos y como siempre hemos pensado, que nos une un lazo, no sé, irrompible y eterno. Sí, definitivamente. Si mencionamos un poco de las consecuencias negativas que tiene ese concepto familia, ya hablamos de la parte de la sexualidad, que en eso podemos añadir así, en resumen, que existen primos que quieren estar juntos y dentro de la familia eso se ve como un drama y algo muy caótico y entonces los regañan, los castigan, los separan, etcétera, cuando eso realmente es natural. Como mencioné, la naturalidad del ser humano desde el principio, que ya ahora no se ve correcto, que ya no vamos a decir vayan y háganlo, pues y lo repito, no hagan eso, No lo hagan en no, su es, casa. no lo hagan porque no es aceptable en estas épocas, pero de que eso es correcto, eso es correcto. Entonces, en cuanto a la parte de la sexualidad natural del ser humano, el concepto familia destruyó completamente esa parte. Otra consecuencia negativa es que cuando los padres tienen a sus hijos, ellos vienen, los padres vienen creciendo desde épocas obviamente más atrás y graban esas costumbres de esos tiempos y quieren entonces implantárselas a sus hijos en una época mucho más avanzada.
no lo que se hacía o no se hacía hace 25 años atrás, no es lo mismo ahora. Así que convierten a sus hijos en presos psicológicos porque quieren enseñarles, implantarles creencias, conceptos, tabúes, de todo, cosas que con los que ellos crecieron, pero ya no es lo mismo. Entonces hay que permitirle a los hijos tener lo que necesitan tener y disfrutar su época. O sea, usted no puede darle un cassette de música, no sé cómo le dicen en otros países, los cassettes plásticos estos que venían antes de música, Con cinta, a sí. un jovencito en esta época que ya en el mismo celular tienen el servicio de música. Así que no, usted no puede implantar eso en este tiempo. Antes había que cubrirse la rodilla con una falda, las mujeres no podían tener las faldas sobre la rodilla porque eso era muy escandaloso. ¿De verdad usted va a implantarle eso a sus hijos en esta época? ¿Usted se imagina enviar a una niña a la escuela con una falda por debajo de la rodilla? No, las burlas van a llover porque la Sí, época no va acorde con eso, entonces le dañan, le dañan la mente, por llamarle así, a esos niños, los mantienen prisioneros de muchas formas. Así que ahí entra el concepto familia de una forma muy negativa, porque creen que porque soy padre o madre, soy dueño de, y como soy dueño, lo que yo diga es lo que se va a hacer. Y eso está muy equivocado. Los padres somos padres para educar a nuestros hijos en lo correcto o incorrecto. ¿Qué decisiones ellos quieren tomar después en cuanto a esas dos partes? Ya eso no es asunto suyo porque eso es un ser individual que vino a este mundo a experimentar individualmente. No hay que tener apego, no hay que tener sufrimiento hacia ese niño, esa niña, porque ellos son libres e individuales. Su único trabajo es enseñarles, nada más. No hay que hacerlos prisioneros, no hay que obligarlos, no hay que imponer lo que nosotros creemos y pues es es una consecuencia negativa de ese concepto de la familia. sí, de todas formas, Sania, aunque lo hagan, igual, los chicos al final van a terminar haciendo lo que quieren, ¿no? Así que es como el vicio, digamos, amargarse la vida y también arruinarle la vida a ellos. Ajá. Bueno, y con respecto a lo que te preguntaba, entonces, ¿cómo tendría que actuar esa persona? Supongamos que vive, no sé, martirizándose por el hermano o por el primo, por esa familia con el que prácticamente no se lleva, porque vaya a saber qué karma estará pagando o qué vida le tocó llevar, pero también se lleva puesto, digamos, a su entorno. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer en ese caso? Si une lo que ya mencioné sobre aquel ejemplo del karma y cómo nacen todos esos asesinos juntos, une esa información con lo que acabo de mencionar sobre que los hijos son individuales, son seres individuales. Puede entonces la persona que esté en esa situación, que tenga un familiar haciéndole daño, molestando, que no lo soporte, lo que sea, puede unir toda esa información y llegar a la conclusión de que no hay necesidad ninguna, bajo ninguna circunstancia, de soportar tal comportamiento hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque como usted mismo mencionó, no es eterno, no existe ningún tipo de lazo que una a una familia, ni siquiera mamá, papá con sus hijos, porque como mencioné, el único propósito de mamá y papá es cuidar a ese niño, enseñarle lo bueno y lo malo y ya, encaminarlo por una línea correcta. ¿Qué quieren decidir después de eso? Ya eso es su decisión, son individuales,
pues igualmente ocurre con todos los miembros de la familia. No porque mi mamá me dio a luz, no porque mi papá me engendró, yo tengo obligatoriamente que estar encarcelada con ellos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Llego adulta y me tengo que hacer cargo de ellos porque ellos son los que me dieron la vida. No. Si usted tuvo una muy bonita relación con su mamá y su papá, perfecto, usted lo quiere ayudar, ayúdelo. Perfecto. Pero tengan en cuenta que no es su obligación como ser viviente que se encuentra buscando su propia evolución individual, atarse y sufrir, porque un papá que haya abusado sexualmente de su hija y su hija llega a la adultez y ese papá ahora necesita que lo lleven al hospital, que lo traigan, que le compren medicamentos. No, no. La acción que debe tomar esa mujer que ya es adulta es alejarse de esa persona que le causó sufrimiento. Y sí, yo comprendo y tenemos muy claro que estas son palabras que no todo el mundo las va a tomar muy bien, pero así es, porque las personas se martirizan la vida, se sufren tanto, porque esa es mi mamá, porque esa es mi papá, porque, ay no, porque tengo que ayudar a mi hermana, pero es que Exactamente. situaciones ajenas a usted le están trayendo sufrimiento a su vida cuando usted es una persona individual. Sí, Si usted no ayudaría a una persona ajena, ¿por qué entonces tiene que ayudar a su mamá y a su papá? Porque se encuentra el concepto de porque somos familia tenemos que estar unidos. Y ese tenemos que estar unidos trae un montón de sufrimiento a las personas. sí, justamente eso te iba a decir, porque por eso es que yo dije, cuando habíamos comenzado con este tema, quizás le iba a resultar cruel todo Uh esto, -huh. y es justamente por eso. Estaba hablando de ese concepto que acabas de explicar. Y yo también lo creo así. O sea, lo que menos tendríamos que hacer es, como tú dices, esclavizarnos justamente porque es mi hermano, yo tengo que aguantar todo, porque no, ¿cómo lo voy a dejar? ¿O cómo voy a hacer eso? Porque no, si él es malo, entonces yo no puedo ser malo o yo no puedo hacer lo mismo. No estamos diciendo que actuemos o paguemos con la misma moneda, pero es simplemente como tú dices, simplemente alejarse y listo. Sí, sí. Y yo creo que con eso se soluciona absolutamente todo. Es como, por ejemplo, para que puedan comprender, voy a compartir mi experiencia personal. En resumen, porque no viene el caso los detalles, ¿no? Mi Bárbaro. mamá no fue una madre muy espectacular, ¿ok? Hubo siempre mucha separación. Ya yo de adulta, cuando comienzo en este camino de iluminación interna, me alejo de mi familia. En general, no puedo sacar quizás a 2 personas de toda mi familia que hayan sido buenos conmigo. Todos fueron terribles familiares. Vamos a resumirlo en esto. Sí, Así que, ¿por qué tengo yo ya como mujer adulta que tengo mis hijos preocuparme o añadir sufrimientos a mi vida por personas que nunca dieron nada por mí, personas que nunca me ayudaron, más bien me pisotearon toda mi vida? ¿Cuál caramba. es el punto? ¿Porque son familia? No, no. Cuando yo comprendí esto, me alejé completamente. Obviamente dentro de mi familia me pusieron el sello de Me que imagino. soy persona, de que yo no tengo sentimientos, de que yo me encontraba en una secta satánica, de todo, me dijeron de todo. Pero no fueron ellos los que sufrieron lo que yo sufrí, así que no van a comprender nunca. Claro. Tienen que irse en mis zapatos para entonces comprender por qué yo me alejo. Pues, mi mamá tiene 5 otros hijos, así que de ella necesitar cualquier cosa, tiene
quién puede ayudarle. Aunque a último momento la realidad es que el trato de madre de ella hacia nosotros siempre fue tan terrible que aún todos nosotros como adultos pues no tenemos esa conexión con ella como lo tendría cualquier otra persona con su mamá. Y esas son consecuencias de los comportamientos. Y con todo esto lo que quiero decir es que no hay necesidad entonces de uno ya adulto que tiene su vida individual, tiene quizás sus hijos, su esposo, su esposa, tener que someterse a envolverse con los karmas de otras personas que realmente son individuales a usted. Claro. ¿Ok? No porque usted tenga un sobrino y cayó preso, usted tiene que tomar todo el dinero que usted tenía guardado para su hogar, para su salud, lo que sea, y ir a ayudar a ese sobrino simplemente porque es su sobrino. Usted no va a dar su estabilidad psicológica, emocional, de su familia, etcétera, por otra persona que usted no conoce. Usted no va a ir a un cuartel de policía y decir, mire, ¿a quién puedo sacar hoy? Tengo aquí dinero para sacar a alguien, a un Claro. extraño cualquiera. No, no lo haría. Pues, ¿por qué tiene entonces que someterse a ese sufrimiento? Someter a su familia también a ese sufrimiento, utilizando todo su dinero para ayudar a una persona que es ajena a usted. No porque sea sobrino, tiene usted que someterse a un sufrimiento ajeno, a envolverse con karmas de otro. Eso es lo que quiero que comprendan. No estamos hablando de rencores, no estamos hablando de venganza hacia la familia, estamos hablando de conciencia y comprensión. Comprensión de que usted es individual a todo el mundo, a sus hijos, a su mamá, a su papá, a su sobrino, a todos, a todos. La evolución es individual. Bajo ninguna circunstancia usted va a elevar su conciencia, digamos, por hablar humanamente, a un 80%, y porque usted tiene 80% va a tomar a su esposo, a su esposa también, y ven, vamos a compartir este nivel. No, ese es su nivel, esa es su evolución. Así que siempre va a ser individual. Y ahí queda por completo entonces el concepto de la familia, que no tiene que ver con venganzas ni rencores. Usted simplemente se separa o se aleja de ser necesario, ¿no? Quizás muchos lo podrían tomar como egoísmo, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, lo pueden tomar de muchas formas. Este es un tema que es difícil de tocar con muchas personas que no comprenden. Por eso menciono que estamos hablando de conciencia y comprensión. No estamos hablando de venganza, de orgullo, de creerse más que todo el mundo y aléjense de mí. No, es que simplemente no hay necesidad de sufrir de gratis por Claro. personas que no. Es como decir, usted tiene, yo soy mamá y tengo una hija de 3 años. Viene quizás un perro ladrándole y quiere morderla, yo me voy a parar frente al perro y voy a poner a mi hija detrás de mí para protegerla, y si el perro me muerde, pues es un sufrimiento que voy a tener que pasar, que no es de gratis, porque ella es una niña y yo soy su madre y todavía estoy en el nivel de cuidarla porque todavía es una niña, no es un adulto. Así que eso no es un sufrimiento de gratis, eso es un sufrimiento necesario porque estoy cumpliendo con mi propósito como madre, que es cuidarla, que es protegerla, que es enseñarle, etcétera. Ahora, ya una vez de adulta, defiéndete con el perro, darle un golpe o sal corriendo, brinca una reja, porque yo no me voy a parar de frente a que me muerdan cuando ya tú tienes todo un cuerpo para defenderte, ¿no? Claro. Y ahí es donde está el problema de la humanidad, que quieren meterse en la vida de los demás simplemente porque son su familia, quieren cargar con los karmas de los demás simplemente porque son familia. Entonces, es un cúmulo completo de sufrimientos extras
que están trayendo a su vida cuando ya usted tiene un montón de cosas que tiene que pagar como ser individual. Claro. Sania, y además, mira, se me ocurre, ¿no? Además de ese sentimiento de egoísmo que a muchos les puede invadir, también hay otra que, como siempre, ¿no? Nuevamente, la religión acá cuando no metiendo, ¿no? Que justo cabe en esta situación, digamos, y bajo estas circunstancias, y es, creo que hay un pecado de omisión, o pecar de omisión, creo que es, o algo por el estilo. Y justamente yo creo que lo crearon para eso, digamos, para hacernos culpables de que vos tenés que andar tratando de salvar y curar todos los males de todo el mundo, porque si no, Ujú. si ves una persona sufriendo y no lo podés ayudar, y bueno, pero si hay 100 millones sufriendo, no se pueden ayudar a los 100 millones. Entonces, si vos no ayudaste a esa persona o dejaste a tu sobrino que, no sé, capaz que en otra vida, como dijiste, un asesino, y ahora justamente le toca pagar por eso, y bueno, y te arrastra a vos, y no lo ayudás o no lo quisiste ayudar, entonces no. O sea, como que lo estás dejando abandonado a su suerte y estás pecando por omisión, ¿no?